3, 2, 1. Grabando. Hola a todos, ¿qué tal estáis? Hacía bastante tiempo que no publicábamos vídeo nuevo en el canal, como 3 semanas, y hablo así en plural, como si no fuese yo un único ser humano. Samuel M. Jackson, ya sabéis, estáis en Cómics, Mentiras y Cintas de Vídeo, y hoy vamos a estar un rato ojeando un cómic bastante particular, bastante simbólico de la época en la que fue publicado y que está dibujado por un artista, vamos, increíble. Un artista de estos que son nombre básico, de estos de cuando te tienes que poner a hablar de artistas fundamentales de la historia del cómic. Y es cuando llega el momento de desplegar tus conocimientos y demostrar que algo sabes de este pequeño arte, pues este es uno de ellos, sin duda alguna, uno de los que hay que tener en la lista. Y además de una manera bastante oportunista, me viene muy bien porque acaba de ser reeditado ahora mismito, creo que la semana pasada o algo así, dentro de la colección Must Have de Panini, en tapa dura. Tenéis una edición que está bastante bien para comprar. Este cómic no es otro que La Saga del Oso Místico. Archivos X-Men es la colección original de Chris Claremont y el dibujante, ilustrador, superartista al que me refería, Bill Sienkiewicz, un hombre de pronunciación complicada, pero con una calidad espectacular. Como veréis, esta edición que tengo en la mano no es la de Must Have, esta es una edición del año 95 de la extinta Forum, a la cual amamos mucho de los que, pues eso, los que ya tenemos canas, en el mejor de los casos. Bueno, y esta es una edición que está bastante bien, así que realmente lo que es el contenido es la misma que la nueva reedición, así que no pasa nada. Bueno, lo que está muy guay es estas ilustraciones que estáis viendo, por ejemplo, en la parte interior ya nos enseñan bastante de lo que va a ser el despliegue que nos va a dar este señor, Bill Sienkiewicz, al cual ya conocemos, ahora que lo pienso también, por un vídeo que hice en el canal de Daredevil Love and War, que hacía con Frank Miller. Si no habéis visto ese vídeo, os pongo aquí arriba el enlace. Espectacular, a mí me gusta incluso más que esta obra que estáis viendo. Lo que hizo con Frank Miller este artista, a mí me parece de los años 80 de lo más experimental y increíble, ¿no? Que publicó Marvel dentro de su mainstream, ¿se entiende? Dentro de que es Marvel, que no es una editorial experimental, ¿no? Y aquí se rompían muchos de los límites formales, que serio me pongo, de los cómics de la época. Esta es una saga, la saga del oso místico, evidentemente, que se publicó dentro de la colección Los New Mutants, los nuevos mutantes de Marvel. Básicamente los New Mutants, que bueno, las descubiertas están dentro del cómic. Esta era una colección que, para entendernos un poco, se unía a la Patrulla X, los X-Men, ya sabéis, y a los X-Factor y estas colecciones. Por cierto, X-Factor no sé si existía todavía, pero bueno, se unía a lo que eran las colecciones de la X, de los mutantes de Marvel, pero un poco el elemento diferenciador que tenía esta colección es que tenía un rollo adolescente. Se nutría mucho de ese rollo ochentero de historias de adolescentes, tipo, ¿os acordáis de cómo era? El Club de los 5, The Breakfast Club, y películas de estas que eran como enfocadas a un público, esto, quinceañero, 16añero, que hablaba mucho de los dramas, de los amores, de las incertidumbres con respecto al futuro de los adolescentes, ¿no? Y lo que hicieron en Marvel, que son gente muy oportunista, fue directamente aprovechar esta temática y llevarla a un grupo de supuestos superhéroes, supuestos, pues eso, mutantes jóvenes, ¿no? Y ahí pues inventaron esta historia de los nuevos mutantes, a la cual años después se acabó incorporando Bill Sienkiewicz, cambiando absolutamente lo que fue el tono gráfico, con su estilo así muy expresionista, muy de línea, no sé cómo llamarlo, de línea manual, un rollo súper, no sé, potente, realmente es la palabra, un rollo así de línea con muchísimo carácter, sería un poco la palabra. Y digamos que esta colección mutó, nunca mejor dicho, mutante, mutar, no está mal tirado, mutó de ser una colección, digamos, pues eso, como os contaba antes, de historias de adolescentes, amoríos, aventurillas y demás, a tener un rollo, para entendernos, Stranger Things. Pasamos de los puros adolescentes al rollo de los adolescentes, mezclado con suspense, con un cierto punto de terror, que era un rollo que también en los 80 pegaba bastante duro, ¿no? De tal manera que, bueno, acabó convirtiéndose en una especie de historia de adolescentes con un punto Spielbergiano, que era algo que en los 80 se llevaba mucho. Steven Spielberg, ya sabéis, el director de cine. Y Chris Claremont, pues que es el Spielberg de Marvel realmente, para entendernos, lo llevó a un nivel bastante potente. Este es un cómic, y ahora, después de tanta descripción, empezamos ya a ojearlo, ¿vale? Este es un cómic que, antes de nada, más que este cómic, la etapa entera de Sienkiewicz, en la parte gráfica de esta colección, que fue bastante polémica en su momento, porque este fue un dibujante que no fue nada bien aceptado por la comunidad. Nada bien aceptado. Fundamentalmente porque los lectores de cómics de los 80 no eran como los de esta época. En primer lugar, solía ser un perfil de lector mucho más joven, de media, solía ser un perfil de lector que buscaba superhéroes clásicos. Los cómics de Marvel solían hacerse con respecto a un libro de estilo, por así decirlo, muy estricto.
El estilo de dibujo solía ser muy, pues eso, los Bustemas, los Kirbys, los, ya sabéis, ¿no? Los Jill Keynes, los Neil Adams, toda esta gente que hasta los 70, 80, en los 80 John Byrne también, solía ser muy cuadriculado en cuanto a lo que eran, pues eso, cómics de superhéroes y colorines, ¿no? Y aventuras y demás. Y Sienkiewicz apareció, ya venía anteriormente de trabajar en Moon Knight, en El Caballero Luna, y había desarrollado pues esta línea, ¿no? Desde ser un imitador de Neil Adams a este rollo, pues que es que prácticamente con la plumilla rascaba el papel, hacía manchas de tinta, directamente a veces lo dejaba todo que parecía prácticamente un boceto o parecía un dibujo a sucio, ¿no? Y esto a los lectores al principio, hasta que entraran un poco en la dinámica, les horrorizó. Aquí en España, de hecho, es gracioso porque aquí en la solapa interior llega a mencionarlo, a ver si lo ponía por ahí, literalmente, ¿eh? En España, la aparición de Bill Sienkiewicz en la colección Nuevos Mutantes causó tal deserción de lectores que casi dio al traste con el título. O sea, nos están contando básicamente que la aparición de este dibujante con sus rayajos y sus estilos así europeos, vamos a llamarlo así, un estilo con este rollo tan europeo y sucio que a mí me flipa, me encanta, pues básicamente le rompió la cabeza, le rompió el rollo que tenían a los lectores de superhéroes de la época y les pareció como demasiado arriesgado, ¿no? Bueno, a día de hoy, ya que estamos viviendo una época de arte, digamos, mucho más abierta, entre comillas, la ilustración, sobre todo también con el tema de las tecnologías digitales y todo este rollo, como que nos ha acostumbrado mucho a encontrarnos con estilos de arte diversos, tanto en videojuegos, como en cómics, como en animación, como en todos los medios, ¿no? Gráficos, y ya resulta extraño que nos pueda incomodar, por así decirlo, el estilo de dibujo o el estilo de gráfica de algo, ¿no? Si te encuentras un cómic con un estilo más experimental, pues lo asumes, que tiene un estilo más experimental y punto. Pero en esta época, Sienkiewicz era era un alienígena. Era un tipo que venía, pues eso, a romper un poco los esquemas de la gente y es un poco, entre otras cosas, lo que hace grande este cómic de la saga del Oso Místico. Por otra parte, a nivel de historia, lo que os contaba antes, es una historia que tiene un rollo muy, muy Stranger Things. O sea, yo me atrevo a decir que hay dos cómics que son, digamos, súper encapsulamientos de lo que era esa fantasía ochentera, ¿no? Ya sabéis, lo de las películas de Spielberg que os contaba antes, los carteles de Drew Struzan, creo que se pronuncia, ese rollo de los videoclips de la MTV, el rollo Michael Jackson y... ¿Sabéis por dónde voy, no? Ese rollo ochentero místico, los Goonies, Indiana Jones, todas esas movidas. Había más o menos dos cómics, son, que yo diría, más o menos serían este Marvel y aparte Longshot, que es otro que imagino que antes o después veremos aquí en el canal. Tremendo, espectacular. Y os digo, esta es una historia pues que está enfocada mucho en esta época de super éxito de la Patrulla X, los X-Men vendiendo increíblemente y directamente se expanden, ¿no? Como os decía, un rollo muy Stranger Things. O sea, de pronto aparece una especie como de fuerza mística que tampoco está del todo bien explicada, que digamos que tiene que ver con uno de los personajes, Karma creo que se llama, que es este que estáis viendo aquí, esta chica india, y aparece esta especie como de oso, que se supone que es una especie como de oso espiritual, que aparece como persiguiendo a los protagonistas, y de pronto se convierte como en una especie de fuerza súper amenazadora, ¿no? Que les está, pues eso, poniendo en peligro. La propia Karma, el propio personaje, acaba estando en un estado de salud terrible, porque le ataca el oso y pierde la pelea, por así decirlo, y se crea una situación muy ochentera, muy ochentera, que es una especie como de asedio. O sea, de pronto están en un hospital y mientras están haciendo la intervención de esta chica, pues el resto de los mutantes, de los nuevos mutantes, que son un grupo, como os decía, de adolescentes. Mirad aquí a la chica llorando, a Rane se llama, conocida también como Loba Venenosa aquí en España, no me acuerdo en inglés cómo se le llama, pero mirad el rollo que tienen de película adolescente, ¿no? De pronto están en un hospital mientras a su amiga la están operando, que puede perder la vida en cualquier momento, y ese aura como de realismo mágico, como de situación muy extrema, también con mucho echar un vistazo a los pensamientos de cada uno de los personajes que están interviniendo en la historia, crear un poco ese rollo que es muy Claremont. Todos los que hayáis leído los X-Men de Claremont o alguna de las sagas que ha escrito, sabéis que es un tipo que trabaja mucho las historias a nivel coral, ¿no? Y además tiene pues su propio universo de Marvel y todo este rollo, que son los X-Men, ¿se entiende? Vale, aquí bueno, pues Sienkiewicz de vez en cuando nos tira algún homenaje gráfico, como esto que estáis viendo. A este doctor no lo reconozco, pero sé que es famoso. Aquí tenemos a Hitchcock directamente metido aquí en medio de referencias, que hay más, hay múltiples. Una vez más, aquí también Sienkiewicz metiendo este rollo de las tipografías manuales, que era algo que también resultaba muy novedoso en la época. De hecho, también son muy famosas las portadas, fueron muy polémicas, las portadas que hizo en Spider-Man, que directamente eran casi como monigotes. Era una cosa increíble. A mí la verdad es que me encanta ese arte también, muy influenciado por gente tipo
Ralph Steadman, por ejemplo. Mirad el oso, por ejemplo, cómo está creado. Esta viñeta alargada, totalmente vertical. Se entiende que está el oso porque se ven las garras y se entiende aquí que están los dientes y demás. Pero está dibujado con muy poco. Y en este misterio que se genera, también con tanto utilizar la trama manual y los personajes mostrados de una manera tan directa, tan seca, ¿no? Sería la palabra. Aquí se genera un terreno ahí de incertidumbre en la historia, donde la fantasía y el terror se mezclan perfectamente, se mezclan de una manera única. Y es especial, es una historia bastante especial. Muy cortita, todo hay que decirlo. Imagino que en el tomo reeditado, es que no lo he visto el tomo. Lo he visto, pero no lo he ojeado en la librería. También incluiría en la historia que hace un poquito de prólogo, pero que realmente no tiene mucho que ver con lo que es la historia que le da eje, digamos, al tomo. La historia es breve, es una historia pues realmente sobre los miedos, sobre realmente la encarnación de los miedos de las personas, el miedo al futuro, el miedo al rechazo de la familia. Mirad esta página doble. Ahora que mientras os estoy contando este rollo, de repente me paro y os enseño, mirad qué página doble más poco usual para lo que era el cómic, sobre todo Marvel de los 80, ¿no? Página doble, aquí vemos una especie como de paisaje. Mirad lo fino, siempre me ha llamado la atención lo fino que es el trazo que elige utilizar Sienkiewicz con la plumilla. Esto tiene pinta de ser plumilla. O el pincel, lo mismo es un Masoka que utiliza un pincel finísimo. Prácticamente describe las montañas, los árboles, las áreas, las nubes también, las montañas. Todo está descrito con una línea súper fina, finísima. El oso es prácticamente un área negra directamente pintada ahí con sus uñas y demás. Tenemos a nuestros personajes en pequeñito para generar esta sensación como de gran amenaza y demás. Y aquí en esta página doble tenemos descrita la escena con realmente muy poco dibujo, mucho trazo, mucha expresión. Recuerda mucho también tal vez al estilo de grabados japoneses y cosas así, ¿no? Muy minimal. Los colores están guapos también. La escala de colores, la gama de colores utilizada es muy reducida, poquito, y está, la verdad es que es, ya os digo, última vez que lo digo en el vídeo porque ya es un poco pasarme, pero es muy poco usual. A partir de aquí, de vez en cuando apareció algún artista un poco más experimental y esto dejó de resultar tan raro, pero en la época, pues esto era, vamos, siglo XXI. No era siglo XXI porque estábamos a mediados de los 80, pero bueno, nos entendemos. Y ya os digo, es una historia que se lee, es divertida de leer, es exigente, como estaréis viendo desde el punto de vista de 2023, porque todavía tiene un estilo de diagrama, de viñeta muy clásico, muchas viñetas, mucho texto pequeñito. Como veréis, nos tenemos que acercar mucho para llegar a ver el texto. Tiene también este estilo de tipografías que se usaba mucho en la época, que está muy bien, la verdad es que es un viaje en el tiempo. Y claro, como tiene tantas sutilezas en las descripciones, en los diálogos entre los personajes y demás, no es como un cómic moderno que son muy cinemáticos, los cómics que se publican ahora con viñetas grandes y que la narración se hace muy fluida, ¿no? En este caso es una narración pues que es un poquito más exigente. Va a ser un poco, pues hay que cambiar el chip un poquito a lo que es leerse un cómic de los 80, pero una vez que te has metido en la historia, yo la verdad es que no había leído esta historia desde hace un montón, me la he leído para el vídeo y la verdad es que es nostalgia pura. Es un viaje en el tiempo total y además un muy buen testimonio de lo que hacía este hombre en la época. Además, así que veis, no voy a hablar mucho más de él porque le vamos a volver a ver en un futuro. Todavía me queda un cómic súper importante, que es Electra Asesina, que hizo también con Frank Miller, así que con él volveremos a tope. Me encanta ver las portadas aquí con vosotros. La verdad es que esto es una cosa que yo he hecho en falta de Sienkiewicz, que alguien haga por fin, de una vez, un libro entero de ilustraciones, de portadas, nada de cómics ni historietas, solamente como artista puro y duro, porque sus portadas es que son épicas. Y es que tienen este rollo, todo el rollo de esas películas ochenteras, con este rollo de aerógrafo y estas técnicas que utilizaba. Ese rollo de películas ochenteras de miedo, terror, fantasía, ilusión, rollo adolescente, que realmente es lo que encarna un poco este cómic en su conjunto, ¿no? Las portadas increíbles, mucha influencia yo siempre he visto de Drew Struzan, el que os contaba antes, que hacía los carteles de películas tipo Indiana Jones y demás. Y por otro lado, pues de vez en cuando detallazos artísticos, como estáis viendo aquí, que hacen que las páginas pues que sean un puntito experimentales, ¿no? Ya digo, un cómic muy guapo, no sé si absolutamente imprescindible, la verdad, porque hay otros cómics tal vez de la línea X de mutantes que son más potentes que este, pero la verdad es que este como lectura veraniega, también como un rollo vintage para descubrir qué es lo que leía la gente adolescente de esta época, que ahora mismo ya pues no son adolescentes en absoluto, pues está bastante bien.
La saga del oso místico. Espero que este vídeo os haya gustado. Espero, bueno, he dejado de contar 1000 cosas para no hacer spoiler. Pero bueno, espero no haberme dejado demasiados detalles por el camino. Como siempre, ponedmelo en comentarios. Si queréis hablar en un futuro de más cómics de la serie Must Have, más cómics de Chris Claremont y Sienkiewicz, más cómics de la Patrulla X, los X-Men, lo que sea, ponedmelo en comentarios. Seguimos hablando, estamos en contacto. Como siempre, y volvemos en un futuro con más cómics, más mentiras y más cintas de vídeo. Ya sabéis, este canal que no siempre cumple en cuanto a entregar vídeos, pero cuando cumple, cumple. Espero que le paséis muy bien este verano, amigos. Nos vemos pronto. Un saludo.